Muy buenas noches. Buenas noches. A nombre del movimiento gnóstico del Nuevo Orden Sol de las Américas, les damos la cordial bienvenida a estos talleres fuertes para el despertar de la conciencia. Hoy tenemos el taller número 5, lleva por nombre el equilibrio de los centros y la transformación de los mercurios. Vamos a entrar a un campo, llamémoslo directamente o netamente ya iniciático. El propósito de nuestros talleres es que el proceso del trabajo que estamos realizando, que estamos llevando en estos momentos, pueda ser verdaderamente asequible, vivenciable y que sea ya directo al campo de los hechos. Y estamos hablando ahora realmente de la iniciación. Y el propósito es que a través de estos procesos del trabajo que se está realizando se pueda llegar directamente entonces a la iniciación. Ese es el propósito de todos los estudiantes que entran en este estudio de la sagrada ciencia de la gnosis. Vamos entonces a hablar entonces de algo muy importante que vamos a tomar acá, y es el poder llegar a adquirir un título que realmente es muy importante dentro del campo de la alquimia. Hablamos de alquimia cuando nos referimos a las sagradas energías creadoras. Hablamos de alquimia cuando hablamos de transmutación de metales que son más pesados, burdos, materiales, en metales ya más refinados. Hablamos de transmutación entonces en este caso con la piedra bruta o en bruto, que realmente, hablándolo químicamente, de una forma bien cotidiana y bien asequible a nuestra comprensión y al propio proceso del trabajo de la alquimia en nuestra cotidianidad, podríamos decir que la piedra bruta o en bruto está representando a cada momento de mi existencia, que tengo que aprender a trabajar, a pulir. Entonces, hablamos en el campo de la alquimia de los mercurios, y esto es algo que va a ir asociado precisamente al equilibrio de los centros. En la pasada plática hablamos de los centros de la máquina humana, y hoy vamos precisamente a referir la importancia del equilibrio de los centros en relación con la transformación de los mercurios. También hablando de mercurio en un sentido alegórico y al mismo tiempo vivencial, en el que nosotros tenemos que ir comprendiendo y desdoblando en nuestra propia existencia qué significa el mercurio o a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de mercurio. O sea, que vamos a luchar por emplear una terminología que no sea en este caso simplemente, llamémosla como complicada o demasiado oculta o velada. No, vamos a luchar porque ese lenguaje sea sencillo y al mismo tiempo sea desvelado, o sea, que no sea algo que considere yo o cualquiera, no importa quién sea, que lo considere como muy ajeno o muy lejano al propio proceso de la realización, de la comprensión. El propósito es traer la alquimia aquí,
cercana a nosotros. O sea, que podamos tangiblemente comprenderla y tomarla en nuestra propia existencia, que sea asequible con nuestras propias manos, con nuestra propia comprensión, el desarrollo de algo que hemos mirado siempre como muy oculto, muy velado, muy difuso. Y realmente aquí la alquimia es algo que tiene que hacerse y aprender a hacerse cada vez más palpable y patente en el propio proceso de mi existencia. Vamos a hablar entonces del equilibrio de los centros. Cuando hablamos del equilibrio de los centros, entonces nos referimos a que los agregados psíquicos, o sea, nuestros yoes psicológicos, nuestros estados psicológicos negativos, ellos como tal, llamémoslo, aprovechan, derrochan y queman una gran cantidad de energía psicológica. Ya saben ustedes que hay distintos centros: el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motriz, el centro sexual. Esos distintos centros manejan cada uno su energía. Esa energía es el mismo Mercurio, ese que está simbolizado precisamente con el caduceo de Mercurio, o sea, que es precisamente la columna vertebral y las serpientes entrelazadas, símbolo de la sagrada energía sexual o la sagrada energía creadora. Cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene esa sagrada energía en su propio templo interior. Pero, ¿en qué condición está esa energía? ¿En qué condición está ese Mercurio que todos tenemos dentro? Esa energía sexual. ¿Cuál es la condición en cada uno de los seres humanos de esa energía? Eso es algo que realmente viene a ser la base o el centro del proceso mismo de la iniciación. Resulta de que cada uno de los centros entonces maneja una cantidad determinada de energía, pero cada uno de los yoes que tenemos en nuestro interior y que se manifiestan en cada uno de los centros, cada uno de ellos crea un desorden y un desequilibrio en los mismos centros de la máquina humana. Vamos a colocar algunos ejemplos. Soy demasiado intelectual. Manejo mucho mi centro intelectual. Quemo mucha energía a nivel del centro intelectual. Cuando esto sucede y me extiendo hasta altas horas de la noche, llamémoslo, llevando al límite, al centro intelectual, llevándolo, o sea, al máximo del rendimiento que puede dar, en ese momento creo un desequilibrio en mi propio organismo interior. El centro intelectual tiene cierta energía capital. Cuando se agota esa energía del centro intelectual, entonces, ¿qué es lo que sucede? El mismo centro intelectual, para poder seguir su funcionamiento, porque lo estamos llevando, en este caso lo estamos llevando al límite, para él seguir funcionando, tiene que robar energía de los otros centros.
del centro instintivo, o del centro sexual, o del centro emocional, para poder seguir funcionando. Entonces se crea un desequilibrio. Por eso hemos colocado aquí la balanza. Todas las energías que se encuentran en los centros deben estar en perfecto equilibrio. Los centros deben estar en perfecto equilibrio. Pero resulta de que son los yoes dentro de esos centros los que crean el desequilibrio. Pero si aprendo a trabajar interiormente sobre cada uno de los estados psíquicos que están en mí, entonces voy a ir formando poco a poco un equilibrio a través de ese trabajo interior. Elimino algunos estados psíquicos que me permiten ir equilibrando mi centro emocional, porque a veces somos muy emocionales y quemamos mucha energía a nivel emocional. A veces se quema una gran cantidad de energía a nivel emocional, hasta el punto de que ciertas manifestaciones de ira a nivel emocional pueden llegar a dejarnos extenuados, sin fuerzas, débiles. Una manifestación, en este caso, de un agregado psíquico que quemó en mi interior, en mi centro emocional, una altísima cantidad de energía, y el cuerpo queda sin fuerzas, queda aporreado todo el organismo. Entonces es allí precisamente donde viene lo que llamamos nosotros como la observación. Aprendemos a observar los desequilibrios que se generan o se originan en cada uno de los centros. A veces es el centro emocional el que quema una gran cantidad de energía, o por el orgullo, o por la envidia, o por la ira, o por el resentimiento, o por la autocompasión de sí mismos, de mí mismo. Esos estados en los cuales entramos a un estado, llamémoslo, como a un estado así de, ¿cómo se le llama? ¿De qué? Un bajonazo emocional, de depresión, ¿sí? Que no queremos saber de la vida, no queremos saber del mundo, no queremos saber de nuestra existencia. Entonces vienen esos estados en los cuales venimos nosotros a experimentar esos bajonazos existenciales. Y es precisamente eso lo que también me lleva a quemar unas grandes cantidades de energía. La emoción detrás de ir a conseguir mucho dinero, o la desesperación por no tenerlo, quema una energía a nivel emocional y a nivel del centro intelectual muy grande también. Los miedos en un momento determinado. Un miedo nos puede hacer quemar una gran cantidad de energía a nivel emocional, a nivel instintivo y obviamente a nivel sexual. ¿Por qué? Porque cuando un centro quema una cantidad impresionante de energía y no es suficiente esa energía, entonces chupa y traga energía de otros centros. Si el organismo, si los centros se desequilibran, tienen que robar energía a los otros centros para poder seguir funcionando. Ahí se crea o se origina entonces el desequilibrio. Entonces, cuando eso sucede, es cuando no podemos realmente capitalizar la energía. Nosotros necesitamos aprender, primero que todo, a valorar la energía creadora.
La energía creadora se manifiesta en el centro intelectual, en el centro emocional, en el centro instintivo, en el centro sexual. Es una energía portentosa, supremamente trascendental. Se manifiesta en nosotros. Sin embargo, no hemos aprendido a valorarla. La malgastamos, la mal usamos. No hemos aprendido a usar sabiamente esas sagradas energías creadoras que se encuentran en cada uno de nuestros centros. Es una energía supremamente portentosa. Y es triste ver que con esa energía con la que podríamos realizar grandes transformaciones internas, grandes creaciones a nivel interior, es algo triste llegar a descubrir cómo las desperdiciamos en cosas que son verdaderamente superfluas, en cosas que no tienen realmente importancia. Cuando decimos de entrar al campo de la iniciación, estamos hablando de algo supremamente trascendental. Es algo que va realmente dentro de lo que podríamos llamar el propósito inicial en el aprendizaje mismo de este camino, de esta existencia que tenemos ahora. El aprendizaje para ir dando esos primeros pasos dentro del desarrollo de lo que va a ser revalorizar esos principios de la conciencia de mi ser interior, donde pueda verdaderamente ir aprendiendo a reconocerme y ir aprendiendo a tomarme en estados o estadios que son mucho más profundos de mi propio ser. Es ese momento en el que nosotros verdaderamente empezamos a ser más prácticos. Porque necesitamos aprender a tomar este camino de una forma más práctica, mucho más práctica. Ser honrado es de lo más difícil que hay. Parece sencillo, pero no lo es. Y es la primera exigencia que hace a ese verdadero pichón de alquimista. No hablemos de alquimista como tal. La palabra alquimista reviste una trascendencia gigantesca. Es muy raro llegar a descubrir o a poder calificar a alguien como un alquimista. Un alquimista es porque ha llegado verdaderamente a alcanzar ciertos estados verdaderamente trascendentales en el proceso de lo que llamamos esta ciencia de la transmutación o de las transmutaciones de la energía. Pero si hablamos de un pichón de alquimista y dentro de ese proceso, ese pichón de alquimista tiene como exigencia primeramente honrar. Es la primera exigencia que le hace la divina ley a todo aquel que quiere seguir ese camino de las transmutaciones, ese camino de la alquimia. Ser honrado. A nadie que sea ladrón le es permitido el desarrollo de esa sagrada ciencia alquímica. Y entonces, en este caso, ¿a qué clase de honradez nos estamos refiriendo? Podría creerse que es simplemente el hecho de no cogerme un centavo que no me pertenece. Podría también deducirse que tendría que ser honrado también con mis palabras y con mis obras, con mis hechos.
Sin embargo, va aún más allá de eso. Va mucho más allá de simplemente ser honrado con mis palabras, con mis obras y con no cogerme un centavo que no es mío. Va mucho más allá. ¿A qué clase de honradez entonces nos estamos refiriendo? Precisamente a esta. Del equilibrio de los centros. Cuando nosotros equilibremos los centros, que cada uno de los centros empiece a trabajar con su propia energía, que cada uno de los centros realmente para poder funcionar no tenga que utilizar la energía de los otros centros, que no haya en este caso esos saqueos de la energía visual en cada uno de los centros, que no exista ese saqueo de las energías, que no haya esos saqueadores de esa sagrada energía sexual. Los saqueadores, en este caso, son nuestros propios yoes psicológicos. Un saqueador es un agregado psíquico que quema una gran cantidad de energía y que por lo consiguiente entonces crea y origina esos desequilibrios dentro de mis propios centros. Es dentro de la energía que se encuentra depositada en esos mismos centros. Entonces, es imposible tener un equilibrio de los centros si no empezamos el proceso mismo del conocimiento de sí mismo. El proceso de la misma autoobservación, el proceso de la misma observación de cada uno de los estados psíquicos que se manifiestan en los distintos centros de la máquina humana, que roban la energía de los centros de la máquina humana y que queman esa energía, creando esos grandes desequilibrios. Si observamos a esos saqueadores y empezamos un proceso del trabajo, de ese trabajo interior para eliminar o desintegrar esos estados que queman esas energías, si empezamos la autoobservación, si empezamos un proceso de verdadera muerte en marcha, entonces viene inevitablemente el proceso de el equilibrio de los centros. Entonces ya cada centro empieza a trabajar como debe trabajar. ¿Por qué? Porque se están desintegrando o eliminando esas causas, esas causales que crean u originan los desequilibrios de los centros. Cuando eso sucede, entonces llego primeramente a ganarme este título de honrado. Cuando ante cada una de las impresiones de la existencia, de mi cotidiana existencia, estoy ante tal hecho, ante tal persona, no me identifico con tal persona o con tal hecho, no permito que ciertos estados en un momento determinado de amor propio o de ira vengan a manifestarse y a quemar una cantidad de energía ante esas impresiones. Observo los centros de mi máquina humana donde se manifiestan esos estados psíquicos y empiezo a trabajar sobre esos mismos estados psicológicos, a eliminar esos estados psíquicos. Entonces, en ese momento empiezo a originar un equilibrio. Y no voy a quemar esas grandes cantidades de energía. Por cualquier lado, quemamos energía. Uno puede que no queme energía a través del centro intelectual. Puede que muchas personas no lo hagan a través del centro intelectual. Pero el que no lo hace a través del centro intelectual, quema energía a través del centro emotivo, del centro emocional. El que no lo hace con el centro emocional crea energía a través del centro instintivo. El que no quema energía a través del centro instintivo, quema energía a través del centro
sexual. Pero quemamos energía de acuerdo al perfil psíquico que cada uno de nosotros tiene por X o Y centro. Porque es más, un centro, llamémoslo, va a ser como más representativo. De acuerdo a la psicología particular de cada cual, un centro se va a hacer más representativo dentro del proceso de esos desequilibrios de la energía, de esas quemas de la energía. Entonces tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a observarnos. ¿Sabes si somos interpares? Si somos de perfil emocional, si somos de perfil sexual, si somos de perfil instintivo, tenemos que aprender a conocernos. Y en el campo de los hechos, en observación ante cada una de las circunstancias, entonces, de acuerdo a ese perfil psíquico que tenemos, aprender también a observar esos estados del yo que crean esos u originan esos estados de desequilibrio de la energía. Entonces, de esa manera vamos a aprender a capitalizar la energía. Entonces, un centro ya no va a tener que robar energía a los otros centros porque él va a funcionar con su propia energía. Y ya al no quemar esa cantidad impresionante de energía, entonces cada centro va a estar equilibrado y se va a capitalizar la energía creadora. Cuando hablamos de capitalizar, estamos hablando que podemos ahorrar esa energía, no malgastarla, no derrocharla, sino ahorrarla, capitalizarla. ¿Para qué? Para realizar esos grandes procesos de transformación y al mismo tiempo de creación, aquí, en el propio proceso del desarrollo alquímico que estoy realizando en mi interior en todo momento. Entonces viene esto que llamamos como transformación de los mercurios. Viene la transformación de los mercurios, que también es bien importante, bien interesante, muy importante de hecho. ¿Qué sucede entonces acá? Si he logrado el equilibrio de los centros y ya soy honrado, ya no malgasto mi energía creadora, ya he aprendido a valorar la sagrada energía sexual, he aprendido, llamémoslo, a amarla y a valorarla realmente, a darle esa trascendencia, entonces no quemo esas grandes cantidades de energía, aprendo a estar en autoobservación y no identificarme con las personas o con los hechos, con las circunstancias. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que vendría? Después de ser honrado, entonces viene ya el proceso que llamamos nosotros como la transformación de los mercurios. Viene aquí algo muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energías y resulta de que la energía dentro del proceso del trabajo, cuando en el proceso del trabajo esa energía se pasa por una muerte, y a través del proceso del trabajo de la muerte empezamos a hacer una transformación de esa energía, entonces vienen distintas escalas de esa energía. Cuando una persona, cualquiera, no ha trabajado en lo más mínimo en la autoobservación, no se ha llegado a autoobservar nunca interiormente, cuando una persona jamás ha trabajado sobre sí mismo, cuando una persona jamás ha trabajado sobre sus estados psíquicos, no los ha observado, no los ha penetrado, no los ha transformado, no ha pasado por esa muerte de esos estados psicológicos negativos, tiene el mercurio en estado negro. Ese mercurio está en bruto. Esas son realmente lo que llamamos nosotros como las aguas negras. Aguas negras.
Y esas aguas negras, que es el mismo mercurio negro, es cuando nosotros no hemos hecho un trabajo en absoluto sobre sí mismos. Pero cuando se empieza a hacer un trabajo interior, a observarse uno interiormente, a trabajar con ese fuego de la bendita Madre Kundalini en todo momento, desde la conciencia, entonces viene un proceso transformativo, viene una transformación de la energía creadora. Entonces ese mercurio que era negro se empieza a transformar hasta que ya realmente el mercurio negro llega a convertirse en mercurio blanco. Es una transformación del mercurio, se hace a través de la muerte. Cuando empieza ya a hacerse este proceso de transformación del mercurio, en este momento estamos hablando de entrar ya en el campo de los hechos a la iniciación. Estamos en el camino iniciático, estamos hablando de un iniciado que empieza su proceso de transformación, de purificación. Estamos hablando de alguien que empieza a trabajar con la alquimia, con el mercurio, que es uno de los elementos base de la alquimia. Es uno de esos elementos con los que trabaja todo verdadero alquimista. Pero todo verdadero alquimista entonces debe preparar primero esos elementos con los que va a trabajar. Y cuando se está en este proceso de preparar esos elementos, entonces apenas se es un aprendiz de alquimista. O sea, un pichón de alquimista. Apenas se está empezando a preparar esos elementos para que lleguen a estar en ese estado idóneo, ideal para el ejercicio de lo que llamamos alquimia, que ya es esa sagrada ciencia de las transmutaciones, de las mutaciones y de las creaciones a nivel interior, donde podemos transformar esos metales pesados en metales verdaderamente preciosos. Entonces, viene ese mercurio blanco a través del trabajo interior, a través de la autoobservación, a través de la muerte, en cada una de las circunstancias de mi existencia. La alquimia no está por allá en libros, no, está aquí en mi propia existencia, en cada momento que vivo. No está por allá ajena o lejana, no, está bien cercana a cada momento que yo vivo. Entonces, transformo el mercurio negro en mercurio blanco. Esto indica como tal ya una tremenda revolución, una tremenda transformación, una muerte psíquica en el terreno de mi existencia, a cada momento, ante las impresiones de cada momento. Entonces aprendo a valorar la energía en medio de cada uno de esos momentos y aprendo entonces como tal a usarla sabiamente. Cuando ya llego al mercurio blanco, entonces necesito, de hecho, una octava de tipo superior. Porque estas ya son aguas, llamémoslo, blancas, puras, pero todavía no son aguas fecundas. No son aguas fecundas aún todavía. Necesito hacer de estas aguas el mercurio fecundo. Sacar de estas aguas blancas, de este mercurio blanco, ese mercurio fecundo. Y para eso necesito otra octava en el trabajo. Quiere decir que viene una refinación o un refinamiento del proceso del trabajo de la muerte. Entonces, tengo que aprender en cada una de las circunstancias de mi existencia a ir detallando más esos estados psíquicos, ir detallando más el proceso de la muerte, ir haciendo la muerte en estados aún mucho más imperceptibles. Tengo que fijarme ya entonces en cosas aún mucho más pequeñas. Ir perfeccionando, ir detallando mucho más ese proceso de la muerte. Una octava
más alta, una octava de tipo superior, una observación más profunda, agudizar más el sentido de la autoobservación, agudizar más el proceso de la muerte a cosas que son aún mucho más simples e imperceptibles. Cuando hago eso, entonces empiezo a pulir mucho más el mercurio blanco, entonces se convierte en mercurio amarillo. Mercurio amarillo o mercurio dorado, que es el mercurio del Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hago este trabajo de la muerte en otra octava, ya de tipo superior, entonces logro sacar ciertos estados, llamémoslo atómicos, crísticos, que se encuentran en el mercurio, que son, llamémoslo así, átomos de luz Cristo, de fuerza Cristo, de voluntad Cristo, que libero a través del trabajo, de refinar el trabajo de la muerte. Entonces ya aparece el mercurio dorado. Esas ya son las aguas fecundas. El mercurio amarillo son las aguas fecundas. Cuando ya el mercurio, mi propio mercurio, mis aguas son amarillas, entonces en ese momento estoy ya listo y preparado para despertar el fuego sagrado. Despertar el fuego sagrado, que se encuentra encerrado en el coxis, esa última vértebra que se encuentra en nuestra espina dorsal. El coxis, esa cámara secreta donde se encuentra nuestra serpiente Kundalini, nuestra bendita madre Kundalini. Ella se encuentra allá. Cuando no hemos hecho el trabajo, ella se encuentra durmiendo en esa sagrada cámara. Y necesitamos despertar. Despertar ese fuego sagrado, que es el fuego de la bendita madre Kundalini. Ese es el mismo fuego que llaman el fuego de Pentecostés, es el mismo fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo? Es el mismo fuego de la zarza de Oreb. La zarza es precisamente esta columna vertebral. Este es el coxis donde se encuentra encerrada esa sagrada serpiente, o el fuego serpentino, que se encuentra allá, anular, dormido, en esa cámara sagrada. En el momento en el que ya se llega a este punto, al mercurio amarillo, entonces ya ahí esas aguas son fecundas. Es en ese momento donde a través de la alquimia, cuando a través de la alquimia, a través del trabajo, el trabajo de la transmutación sexual, el sagrado connubio sexual, hombre y mujer en el acto sublime de la magia sexual, entonces vienen ya en medio de ese sagrado fuego a crear el mercurio rojo, o sea, a despertar el fuego sagrado. Ese fuego sagrado ya es entonces el que se despierta aquí como fuego serpentino para empezar a subir, canuto por canuto, cada una de las 33 vértebras,
que son precisamente, cada una de esas 33 vértebras son cada uno de los grados de poder del fuego. Cada uno de estos canutos, cada una de estas cámaras, cada uno de estos cañones o pirámides, como se les dice esotéricamente, de diferente manera, en distintas escuelas, cada uno de estos canutos entonces representa un grado de poder del fuego, de ese fuego de nuestra bendita madre Kundalini. Ahí entonces ya viene el proceso de las iniciaciones mayores. Pero todo este camino de negro a blanco, mercurio negro a mercurio blanco, del blanco al amarillo y del amarillo al rojo, es un proceso aquí, en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Pertenece al campo mismo de los hechos, a cada circunstancia que yo aprendo a vivir. Si yo comprendo bien el trabajo, entonces me voy a dar cuenta que el camino de la iniciación no es tan difícil, no es tan lejano, no es como para ciertas personas, no, es para aquel que realmente quiera vivirlo, porque está ahí, en su propia vida. Si uno aprende a mirar cada una de las circunstancias o hechos de su existencia, entonces se da cuenta que ahí está su propio camino y que no es difícil recorrerlo. No está por allá como inasequible, no, está aquí en el campo mismo de nuestra existencia cotidiana. Dentro de lo más vulgar, que es la vida nuestra, está lo más extraordinario. Eso es algo que tengo que aprender a reconocer, porque de ahí depende. El que aprenda a ser un estudiante, llamémoslo efectivo, práctico y ya revolucionario. No necesito tener muchas teorías, no, necesito es aquí y ahora aprender a vivir de forma bien práctica, bien real este camino. Si lo vivo así, entonces empiezo a transformar este mercurio. Este es el símbolo del mercurio. El mercurio es la energía creadora que está dentro de cada uno de nosotros, que está en estado sucio, en bruto, pero es la energía creadora. Si nosotros aprendemos a trabajar con ella para sutilizarla, para refinarla a través del proceso de la muerte, entonces nos damos cuenta de que realmente ahí está el mismo camino de la alquimia, el mismo camino de las transformaciones, el mismo camino de la iniciación. Está ahí al alcance de mi mano. Entonces, por eso me parece muy importante, trascendental, el proceso de este trabajo. O sea, el proceso del trabajo con el equilibrio de los centros y con la transformación del mercurio. O sea, necesitamos aprender a transformar el mercurio. Eso tiene que ver con la muerte. Distintos escalones, distintos procesos de refinamiento en el proceso de la muerte psicológica, de la muerte del yo. A cada uno de las impresiones, con cada una de las impresiones que llegan a nosotros, aprender a no identificarme con esas impresiones, ir observándome y trabajando aquí y ahora en esos estados psíquicos que se me manifiestan en este momento. Eso me va a dar pie inmediato para ese proceso, que en este caso llamaríamos entonces como el proceso del equilibrio de los centros y de la transformación de ese mercurio. Lo uno va de la mano con lo otro. Si tienen entonces preguntas para ampliar un poco más el tema, escuchamos, hermanitos. Sí, tengo una pregunta importante porque cuando hablamos del fuego Kundalini, incluso en las mismas iglesias normales, ortodoxas, se habla de un fuego imaginario, ¿no? Se habla de un fuego simbólico, se habla de un fuego que podríamos decir que a veces es como ideativo, ¿sí? ¿Quién da los grados del fuego Kundalini?
¿cómo esos grados no los da cada un hombre ni una iglesia? ¿Quién da esos grados? No, ese es el fuego, llamémoslo así para llamarlo de una forma diferente. Entonces, ese es el fuego viviente, y también de acuerdo a los alquimistas, filosofal. Fuego viviente y filosofal. Filosofal porque pertenece realmente a este proceso, llamémoslo así, se desdobla de este proceso llamémoslo el proceso meritorio de trabajo con la bendita madre Kundalini. Ese proceso mismo del trabajo de la muerte. A través del proceso de la muerte, de esa muerte psicológica, entonces la madre Kundalini, que es, llamémoslo, la síntesis del fuego, o es la representación misma filosofal y viviente de ese fuego sagrado, ella, como tal, entonces, a través de esos méritos nos permite, primeramente que todo, transformar los mercurios. Porque ella también, dentro de nosotros, es ese mismo desdoblamiento de esa sagrada energía en el estado sucio, pero está en estado sucio. Pero a través del trabajo con ella y del trabajo con la muerte, entonces empezamos a purificar esa energía. Al purificar esa energía, ella nos va dando ese proceso, en este caso de las escalas del mercurio, del negro al blanco, del blanco al amarillo y del amarillo al rojo. Cuando ya llegamos al mercurio rojo, entonces es cuando ese fuego en nosotros, ese fuego que se encuentra aquí dormido, despierta en la columna vertebral y aquí se convierte en el templo mismo y el fuego mismo de nuestro ser, de nuestro Dios. Antes de que este fuego despierte, nosotros estamos en absolutas tinieblas. Dependemos de la luz de otros en nuestro camino. Desde este momento en el que este fuego despierta, ya no dependemos de la luz de otros, dependemos de nuestra propia luz interior. Se despierta la luz y el poder del fuego interior en nosotros. Es el fuego mismo el que nos va iniciando, nos va llevando de grado en grado, que son los grados de poder del fuego, o sea, de ese fuego serpentino. Entonces, de ahí viene aquello que llamamos verdaderamente para nosotros la iniciación. Esa gran iniciación que es la iniciación en el proceso de ese trabajo serpentino con el fuego de nuestra bendita Madre Kundalini. Entonces, en ese caso, hacemos esa acotación y esa aclaración, porque mientras tanto, cuando no se ha despertado ese fuego sagrado, podemos estar en cualquier religión, en cualquier filosofía, en cualquier creencia de tipo espiritualista, esoterista. Pero si no hemos despertado el fuego sagrado, aun cuando sepamos muchas cosas de memoria, sepamos todo el esoterismo de memoria, todo el gnosticismo de memoria, estamos en absolutas tinieblas. No tenemos fuego, no tenemos luz, no tenemos verdadero conocimiento. ¿Por qué? Llamémoslo así, la verdadera virtud, la verdadera facultad del ser que emana a través del ser, a través de las facultades del ser, se desdobla es del fuego sagrado. Ella es la base de todos los poderes y facultades de la misma conciencia. Y si no hemos despertado, entonces estamos en absolutas tinieblas. Ella es la síntesis. De allí es de donde viene el don de sanar, el don de entregar un conocimiento, el don de, llamémoslo, de compartir o entregar esta dialéctica revolucionaria. Si no tenemos este fuego, ¿de dónde vamos a entregar? ¿Cuál va a ser la dialéctica que va a venir o a emerger de nosotros si no la hay en nuestro interior? No existe en nuestro interior. No ha despertado ese fuego interno en nosotros. Entonces,
serán puras palabras vidriosas, débiles, muertas, sin el fuego, palabras sin fuego, hechos sin fuego. Pero cuando hay fuego despierto ya, las cosas cambian. El fuego anima todo, crea y verdaderamente se convierte en algo viviente. Y por eso se le llama también filosofar. Sí. ¿Por qué la energía creadora se relaciona con las serpientes? ¿Qué relación tiene y por qué? Esto es verdaderamente trascendental, supremamente importante dentro de todas las culturas esotéricas, dentro de todas las culturas espirituales del mundo. Desde sus orígenes siempre se ha adorado a la serpiente. Siempre se ha adorado a la serpiente, porque la serpiente es la base misma, el centro mismo y la base misma de lo que es ese sagrado misterio de Dios encarnado en nuestro propio templo. La serpiente es la representación misma del poder divino de Dios encarnado en nuestro propio templo interior. Allá, subyacente, allá, en nuestras mismas gónadas, en nuestros mismos ovarios, allá, esa sagrada energía creadora reverberante en la naturaleza entera, esa energía que realmente tiene el poder de crear, de recrear la naturaleza, tiene el poder de hacer y rehacer la naturaleza, y hacernos y rehacernos a nosotros. Ya nacimos como hombres normales, vulgares, comunes y corrientes. Ahora tenemos que nacer como el Hijo del Hombre, o sea, nacer por segunda vez. Y eso también se hace y se rehace desde esa sagrada energía creadora. Y ella siempre va a tener la representación serpentina. Está representada con la serpiente, y no solamente en la sagrada cultura cristiana o hebrea, no, en todas las culturas del mundo se le representa con la serpiente. Moisés la representó, y por eso el mismo Maestro Jesús decía: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés representó esa sagrada energía, y el poder de Dios lo representó en la serpiente, esa serpiente sobre la vara. Todas las sagradas culturas la han representado. La cultura griega la ha representado en el famoso caduceo de Mercurio, la serpiente. ¿Sí? En las culturas nórdicas también se le representa de forma serpentina, en la cultura maya, en la cultura muisca, y en todas las culturas del mundo se le ha representado siempre con la serpiente. La serpiente, en este caso, entonces no es negativa, no. Hay que entender bien y comprender cuando la serpiente, así como lo hablábamos ahorita, esa energía creadora está en estado sucio, está así, en bruto, entonces tiende a ser, llamémoslo, negativa, y a estar polarizada de forma invertida. O sea, no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Descendente. ¿Sí? Pero este caso del trabajo con el Kundalini, del proceso de la muerte, se hace de forma ascendente. No es la serpiente que va, es la serpiente que sube. ¿Por qué? Porque es el proceso de transformación de esa energía creadora. ¿Sí? O sea, donde ella deja de ser sucia y empieza a pasar por esos distintos procesos del mercurio. Deja de ser la Sí, serpiente tentadora para de convertirse en la serpiente creadora. creadora. Y en este caso, la serpiente que se dice que sanaba a los israelitas en el desierto. Esa serpiente de bronce. Porque, por eso lo decimos también, en la religión hebrea también se habla del proceso serpentino y se le coloca en un orden verdaderamente privilegiado. Entonces, hay que saber entender. La serpiente, en este caso, es la síntesis del trabajo con nuestra bendita madre Kundalini, ese trabajo de muerte, ese trabajo de transformación de nuestra propia energía. Esa es la síntesis.
de esa sagrada ciencia serpentina. ¿Hay otra pregunta? ¿El mercurio gris cabe ahí dentro de los mercurios ahí? Realmente el gris corresponde a falta de trabajo para convertir el mercurio negro en blanco. ¿Y ya en el medio, entre negro y blanco? Sí, ahí está, pero no hay un mercurio gris, simplemente hay un proceso de decantación hasta llegar a completamente liberar el mercurio blanco, o sea, a constituir el mercurio blanco, porque la escala es del negro al blanco. Obviamente ese negro se va haciendo menos negro, se va haciendo obviamente grisáceo hasta que llega y se convierte en el mercurio blanco, pero obviamente el paso es del negro al blanco. ¿Hay otra pregunta? Las personas que nos ven desde Instagram, si tienen alguna pregunta para colaborarnos en el proceso de la comprensión, en el tema que estamos tocando hoy, también se los agradeceríamos inmensamente. Bueno, entonces dejamos hasta acá, mis hermanos. Les agradezco infinitamente la atención que han tenido en esta noche para desarrollar este tema de trascendental importancia. Que el Padre y la bendita Madre Kundalini nos siga ayudando en el proceso de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias.